gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor, y para siempre, Padre, es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor. Que sea todo conforme tú quieras, Padre. Conforme tú quieras, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza, Padre. Oh, gracias, Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, gracias. Bendito y alabado sea tu santo nombre esta noche, Señor. Toma tú el control, Padre, toma tú el control, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gloria a Dios, mis amados hermanos guerreros en acción, amén. Estamos de fiesta con Jesús esta noche, amén, gloria a su nombre. Yo no sé si me oigo o me escucho, se escucha bien la transmisión, hermanos, hermanas, no sé si pueden poner ahí un amén para saber que estamos escuchando bien, amén. Damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos da, hermanos, de una vez más compartir su palabra, amén. Gracias a Dios, hermano, por este privilegio, porque, bueno, la persona la hermano, quien le tocaba, tuvo un contratiempo o no sé, pero la cuestión es de que para no perder la secuencia de los temas, entonces me dieron a mí este espacio para terminar el tema del viernes pasado. No sé si se acuerda usted cuál era, no sé, hermano, si la palabra que escuchó se hizo rema en su corazón, amén. Entonces vamos hoy a hablar de la segunda parte, digámosle así, pero no tanto la segunda parte, sino que unas cosas que también es necesario, que van complementadas a lo que hablamos el viernes pasado, de lo cual hoy quiero hablarle, siempre en el tema presentarse en la casa de Dios para adorar. Pero antes vamos a orar, hermano, ayúdeme ahí a orar, hermano, ayúdeme ahí a pedirle al Señor su auxilio, su ayuda. Acordémonos que sin Él nada podemos hacer, amén. Cierre ahí sus ojitos ahí donde está. Papito lindo, en esta noche, Señor, venimos delante de ti dándote gracias. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esta noche preciosa, Señor, que tú nos concedes, que tú nos das, después de un día, Señor, de labores o de actividades, no sé, Señor. Yo te ruego, Padre, que esta palabra sea descanso para nuestra alma, que sea reposo para nuestro organismo, Señor. No sé cómo fue el día de mis hermanos y hermanas que ya están conectados, de los que se van a conectar o de los que van a escuchar este tema más adelante, Señor. Pero yo te ruego que en esta noche, Señor, tu palabra, Padre bendito, en el nombre de Jesús, sea un refrigerio para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, Señor. Háblanos, mi Dios, háblanos, instrúyenos, corrígenos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos si es necesario. Pero lo que te ruego, te pido con todo mi corazón es que tú, Señor, nos hables en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón se haga vida en cada uno de aquellos que la van a escuchar, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Desde ya pongo las necesidades de todos
todos, Señor, tus hijos y tus hijas de gracia y misericordia. Desde ya pongo toda necesidad en cada guerrero y guerrera en acción, Señor. Solo tú conoces lo que están pasando. Lo que yo sí sé, yo no lo conozco, pero lo que yo sí sé es que tenemos un Dios guerrero, un Dios que pelea por nosotros, un Dios, Señor, que aunque muchas veces quizá nosotros como guerreros y guerreras bajemos la guardia, tú, Señor, dice tu palabra, que no descansas, que peleas por nosotros, que tú eres nuestro poderoso gigante, nuestro guerrero glorioso gigante, Señor. Padre, gracias porque nos has sacado avantes en cualquier lucha y en cualquier prueba, en el nombre de Jesús. Nuestras batallas las hemos ganado, pero porque tú, Señor, has peleado por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Bendice a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos toda la honra y la gloria por tu justicia y por tu verdad, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño así breve recuento de lo que vimos el viernes pasado y vamos a ir así rápido para cerrar hoy este tema. Amén. Entonces, ¿se acuerda que el tema es presentarse en la casa de Dios para adorar? ¿Se acuerda, hermanos, de que hablamos del Salmo 95? Donde decía, lleguemos ante su presencia con alabanza, cantemos con júbilo, pero nos enfocamos más en el versículo 6 de este salmo, donde dice, venid, postrémonos y adoremos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Amén. Dijimos entonces que la palabra sagad del griego 54-56 era postrarse, y esto quiere decir que una persona, ponerse una persona de rodillas ante otra en señal de respeto. Decíamos que era una súplica, una humillación, pero me llamó más la atención y en eso nos enfocamos, que postrarse, esta palabra sagad quiere decir también postrarse en la adoración. Y entonces hablamos que en quiere decir dentro, y que entonces nosotros tenemos que entrar a la adoración, entrar a esa casa de adoración que Dios tiene preparado para nosotros cada vez que queremos nosotros presentarnos a su casa. Amén. También dijimos que todos los siervos de Dios, hermano, Abraham, Moisés, Jacob, Josué, David, se postraron delante de Dios. Y mire, hermano, y quizá todos ellos, cuando empezaron a postrarse, hermano, quizá se postraron de una manera desconociendo lo que era realmente la adoración. Pero, hermano, conforme fueron entregándose, vamos a ver una palabra más adelantito muy preciosa que encontré por ahí, mientras fueron hacia la casa de Dios a presentarse la adoración, mientras que se fueron hacia ahí, entonces ellos dejaron que el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Dios, hiciera de ellos los adoradores que el Padre busca, los adoradores que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Se acuerda que dijimos que no como nosotros, no, tenemos que adorar no como nosotros querramos o creemos que así se adora, sino que como el Padre quiere que nosotros le adoremos? Amén. También, hermano, dijimos que deberíamos de examinarnos cuando nos presentamos a la casa de Dios, deberíamos examinarnos con qué espíritu o bajo qué concepto de adoración nos presentamos a la casa de Dios para adorar. Y nos basamos en Jeremías 26, de 2 al 3, ¿se acuerda? Que vimos que Dios o Jehová mandó a Jeremías y le dijo que se pusiera en los atrios de la casa de Jehová y que hablara a las ciudades de Jehová que vienen a adorar en la casa de Jehová. Y le dijo a Jeremías, dile todas las palabras que yo te mandé, no retengas ni una. Quizá estos, al oír estas palabras, se arrepienten y de su mal camino, de sus malas obras, y yo me arrepentiré del mal que he decidido hacerles, porque Dios había decidido destruir las ciudades. Y vimos también en Jeremías 26:10
que los príncipes de Judá que estaban cuando oyeron estas palabras de que Jeremías dijo de parte de Dios que iba a destruir la ciudad de Judá, alabanza. Entonces dice que subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva. ¿Se acuerda que hablamos de la puerta nueva de la casa de Jehová, que habían puesto una puerta nueva? Y también dijimos aquí que nadie, hermano, puede en la adoración, nadie puede poner una puerta nueva, nadie puede cambiar la puerta de entrada para adorar, porque la puerta de entrada para adorar es Cristo. Cristo nada más, por Él entramos al trono de gracia para el oportuno socorro, para adorar, hermano, para alabar. No podemos, hermano, como hicieron estos de Judá, estos príncipes, sacerdotes, profetas, que cambiaron la puerta del templo, pusieron una nueva. Entonces entraban a adorar a su manera, como ellos querían adorar. Después, y fíjense que lo tremendo que hablamos la semana pasada, de que ellos iban a la casa de Dios a adorar, pero se quedaban en los atrios. ¿Por qué, hermano? Porque ya en las ciudades ya tenían sus lugares donde postrarse. Miren qué tremendo. Ellos ya cuando llegaban a la casa de Dios para adorar, no adoraban, hermano, porque ya llegaban con sus manos llenas de malas obras, sus malos caminos, pero porque en las ciudades, hermano, de Judá, ellos adoraban, ellos tenían sus lugares de adoración, que no eran la casa de Dios. Amén. También hablamos, hermano, que por eso en la casa de Dios, en la mayoría de cultos, en nuestra adoración, hermano, no hace descender la gloria de Dios. Amén. Dijimos y vimos en segundo de Crónicas, capítulo 5, 13 y 14, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces por eso habíamos dicho que por todas estas cosas, en la mayoría de nuestros cultos no desciende la gloria de Dios. Y quiero hacer un paréntesis ahí rapidito. Voy rápido porque esto solo es un resumen de la semana pasada. Y solo quiero hacer un resumen porque, ¿cómo se llama? Alguien pensó y dijo que yo había dicho que la gloria de Dios no se manifestaba en la casa de Dios. Y dijo, hermanos, de que sí se manifestaba en milagros, en sanidades, hermano, pero yo no me refería a esa gloria de Dios. Yo no me refería a la gloria de Dios que uno ve por medio de la fe a través de los dones de poder del Espíritu Santo. Yo no me refería a esa gloria, porque estábamos hablando de la nube, aparte estábamos hablando de la adoración. Yo me refería a la gloria Kabot, a la gloria, la cual es la gloria santa de Dios, su misma presencia. O sea que Él mismo, cuando desciende, Él mismo se hace presente en la adoración. No tanto, hermano, en los milagros, cuando vemos un paralítico andar, un enfermo sanar. No, esa gloria es, repito, es que la que vemos nosotros por la fe y por medio de los dones de poder del Espíritu Santo bendito de Dios. Pero muy aparte es la gloria Kabot de Dios, su esencia, su presencia, cuando Él mismo se manifiesta. Y en Éxodo 24, 15 al 17 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube, así como leímos anteriormente, hermano, en segundo de Crónicas, una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo Dios llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de todos los hijos de Israel. Entonces, hermano, nosotros cuando entramos al ambiente de adoración, hermano, cuando nos metemos en esa casa, nos presentamos en esa casa de adoración para adorar a nuestro Dios, entonces, hermano, la gloria que se tiene que manifestar y llenar la casa de Dios es la gloria Kabot, la misma presencia de Dios, Él mismo.
Entonces, hermano, porque es en el monte, hermano, donde es en las alturas donde nosotros, hermanos, recibimos lo que Dios tiene para nosotros por medio de la adoración. Entonces, hermano, la gloria de Dios, la gloria kabod de Dios a nosotros en la adoración nos consume, nos transforma, nos enciende, nos ilumina, le da una naturaleza ardiente a nuestro ser, porque es el fuego de Dios el que desciende. Hermano, cuando uno entra en ese ambiente de adoración a Dios, cuando uno se presenta a la casa de Dios para adorar. Amén. Entonces ahí cierro el paréntesis. Espero que haya aclarado el malentendido, que yo creo que yo me expresé mal respecto a la gloria de Dios y no logré dar bien el mensaje a qué gloria me refería. No a la gloria de hacer milagros, que es por medio de los dones del Espíritu Santo, no, a la gloria kabod, que es la misma presencia de Dios. Amén, cuando Él desciende por medio de la adoración. Entonces, hermano, también dijimos que lamentablemente hemos minimizado la adoración de Dios cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar. Hemos minimizado las reuniones, nuestras reuniones en una casa nada más, y muchas veces a diferentes servicios, muchas veces nostálgicos, almáticos, y es válido, hermano. Por eso yo le decía, hermano, que estos siervos no empezaron adorando en lo celeste, no empezaron, y aunque ya Moisés subió al monte, y del monte, cuando estaba en la cima del monte, el Señor le dice, sube a mi monte. O sea que del Sinaí lo subió a monte Sión, que es el monte de Dios. Es un misterio, hermano, es un misterio, que ese es otro tema. Pero, entonces, nosotros muchas veces por eso, lamentablemente, hermano, hemos minimizado la adoración a Dios. Y tomamos, por ejemplo, Isaías 29:13. Y solo le leo las varias versiones donde dice, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Vimos que la nueva traducción, la nueva Biblia viviente, decía que su adoración se limita a palabras y repeticiones de fórmulas de memoria. Vimos en la Torre Samad Castillán que decía, y el culto que me da es pura rutina humana. Y la Biblia Oro, siempre de Isaías 29:13, dice, y me rinden culto según los ritos y doctrinas de los hombres. Y yo les dejaba este texto. Aquí con esto terminé el viernes pasado, Juan 4, 23, 24, Nueva Biblia Viva, que decía, pero la hora se acerca y ya está aquí cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu de Dios y en forma verdadera. Entonces decíamos que si aquí dice que hay una forma verdadera de adorar a Dios, es porque también hay una forma falsa. Entonces, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlos guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Entonces ahí nos quedamos el viernes pasado. Entonces ahora, hermano, ya retomando así rápidamente, porque el tiempo corre, hermano, gloria a Dios. Yo quisiera hacer una vigilia, pero amén. Entonces en el Salmo 95, hermano, nos damos cuenta que el salmista exalta a Dios de manera suprema para adorarlo. Entonces el salmista sabe cuál es el porqué. ¿Cuál es el porqué de la adoración cuando pronuncia estas palabras en el Salmo 95? Y miramos del 2 al 6, pero ahora solo vamos a ver el 6 y el 7. Y el 6 decía, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y decíamos que Hacedor quiere decir que Dios es el supremo creador. Pero mira el 7 lo que dice, porque Él es nuestro Dios. O sea que no solo es Dios el creador, sino que es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mire qué lindo eso, porque no dice que somos ovejas que estamos en sus manos, sino que dice ovejas de sus manos. O sea que nosotros somos ovejas, somos la obra que Dios hizo. Él nos creó como ovejas, hermano, aleluya. Y somos su pueblo, el pueblo de su prado. Entonces somos hechura de sus manos. Amén.
Entonces, pero habíamos dicho que en la palabra hay lineamientos en los cuales debemos, hermano, por así decirlo, basar nuestra adoración a Dios. O sea que no podemos, hermano, adorar a Dios solo porque estamos en un servicio, en un culto para adorarlo. No, hermano, nosotros cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar, tenemos, hermano, que comprender, que discernir a qué se refiere presentarnos cuando vamos a la casa de Dios para adorar. Entonces tenemos que tener una base en nuestra adoración. Más, hermano, cuando nos presentamos a la casa de Dios. Y yo le decía que hay lineamientos. Y Juan 4, 23, 24, al menos ahí nos da 3. Yo no sé si usted se dio cuenta o si ya no estudió el mensaje o no lo apuntó, no sé, hermano. Eso, la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Al que está enamorado de Dios y está enamorado de su palabra, revisa y empieza a ver, hermano. No si yo dije una herejía, porque no, hermano, yo sé que lo que sale de mi boca Dios me lo ha dado. Amén. Yo lo que sí hago es que yo me postro en el suelo, hermano, con mi cabeza en el suelo, mi rostro en el suelo, y le ruego al Señor, hermano, y a la par del apóstol, virtualmente hablando, que no nos deje caer en ninguna herejía, que no salga de nuestra boca algo que no es de un humanismo, algo que sea de nosotros, sino que sea basado en la palabra. Amén. Pero, hermano, fíjese que yo no sé si usted se da cuenta que solo aquí en Juan 4, 23, 24 hay 3 lineamientos. Y es ser guiados por el Espíritu de Dios. El otro lineamiento es que nosotros tenemos que ser adoradores como quiere el Padre que seamos, como quiere el Padre que le adoremos. Y tenemos que adorar en espíritu y en forma verdadera. Solo ahí hay 3 lineamientos. Pero, hermano, hay otros más. Entonces la adoración verdadera se centra solo en Dios. Solo en Dios. Fuimos creados, como leíamos en el Salmo 95, 7, fuimos creados de sus manos, obra de sus manos. Fuimos creados para adorar, pero adorar solo a Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo sí, hermano, yo sí tengo bien claro ese concepto, que mi adoración se tiene que centrar solo en Dios. Y solo para Él tiene que ser mi adoración, para nadie más. Y miren lo que dice Apocalipsis 22, 9, la Nueva Biblia Española. Dice, pero Él me dijo, no, cuidado, yo soy tu compañero de servicio, tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que hacen caso de las palabras de este libro. Rinde homenaje a Dios. Mire qué linda esta versión. Rinde culto, rinde reverencia, rinde homenaje a Dios. Ahora mire este mismo versículo de Apocalipsis 22, 9. En la Biblia castellana, mire lo que dice. Pero Él volvió a decirme. Entonces, mire, hermano, a mí me llamó mucho la atención esta versión, porque dice, volvió a decirme. Como queriendo, y mire lo que dice, no lo hagas. Entonces, si le volvió a decir que no lo hiciera, entonces, hermano, obviamente ya lo había intentado hacer una vez. Entonces le dice, pero Él volvió a decirme, el ángel que le estaba enseñando ahí las cosas al apóstol Juan, dice, no lo hagas, yo soy un siervo de Jesús, lo mismo que tú, que tus hermanos los profetas, y que todos los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios, adora solo a Dios. Y esta palabra adora, usted se acuerda que hemos aprendido por nuestro apóstol y nuestra pastora, que adora no precisamente quiere decir solo una cosa y que se usa en todas las palabras que aparecen en la Biblia de adorar. No, hay varios tipos de palabras que ¿cómo se llama? Que quieren decir respecto a lo que está diciendo el contexto de la palabra. Hay ciertas palabras, y mire, adora, la palabra, hermanos, griega, es la 4352, que es la palabra proskuneo, y eso quiere decir adorar. Proskuneo quiere decir adorar, quiere decir hacer reverencia, postrarse, suplicar,
dar obediencia a. Pero aparte es una palabra compuesta. Entonces la palabra es pros, que quiere decir hacia. Y no hacia el continente, ¿verdad? Sino hacia con H. Hacia, o sea, hacia donde vamos. Y cuneo quiere decir besar. Entonces, hermanos, miren que esto es lindo, porque cuando estamos en el ambiente de oración, cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar, entonces en nosotros tiene que haber un proscuneo. Entonces nosotros cuando decimos vamos a ir a la casa de Dios para adorar, entonces nos estamos dirigiendo hacia un pros. Entonces cuando ya estamos, hermano, en la atmósfera, en la casa de adoración, que entramos, hermano, entonces ahí hay un cuneo, y eso es besar. Pero no van a creer que besar en la frente, besar en la mejilla, como hizo Judas, ¿verdad? No, es besar, pero como estamos hablando de que la adoración es postrarse, humillarse, ponerse de rodillas, es besar los pies de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos queremos besar, hermano, los pies de nuestro Señor Jesús? Yo no sé si usted, guerrero, guerrera en acción, yo no sé si usted quisiera o ha besado los pies de Jesús cuando se postra a adorar, cuando se postra, no solo físicamente, dijimos que es válido también, pero cuando postramos nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, hermanos, hermanas, y besamos sus pies, aleluya. Así como aquella mujer, hermanos, aquella mujer que entró, ¿se acuerda usted que aquella mujer que entró a la casa de Simón el fariseo? Dice la palabra que Simón el fariseo, así rápidamente, Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa cenando. Y normal, ¿verdad? Para él era un maestro. Para Simón el fariseo, Jesús era un maestro. Cuando dice que dice la palabra en Lucas, hermanos, eso está, ahorita le digo, eso está en Lucas 7, del 36 al 50, narra esa historia. Verídica, obviamente, ¿verdad? Lucas 7, 36 al 50, por los que quieren apuntar. Entonces dice, hermano, que se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, entró a la mesa en la casa del fariseo, entró. Y hermano, dice que se puso atrás de Jesús, y la costumbre hebrea era sentarse con los pies hacia atrás. Entonces, hermano, dice que cuando le dio los pies, hermano, dice que se postró a sus pies y empezó a derramar sus lágrimas. Por eso le digo que uno puede empezar a adorar en el alma, con nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero no es de quedarse ahí, es de seguir es de seguir al cuneo, hermano, para entender lo que significa la adoración. Entonces, hermano, dice que ella se entró, se postró a los pies de Jesús y empezó a derramar sus lágrimas. Pero, hermano, cuando ya derramó no sé si derramó todas, ¿verdad? Pero dice que después con su mismo cabello empezó a secar los pies de Jesús. Entonces después empezó a besarlos. Entonces en ese en ese pros, empezó a llorar y a adorarlo. Pero ya cuando vio, hermano, usted, mire, ¿qué cree usted que sintió ella cuando estaba en ese acto? Porque ella después secó sus pies con su cabello. Entonces ella empezó a besar los pies de Jesús. Entonces, mire, hermano, lo que dice el Simón el fariseo, dice, si fuera profeta, yo creí que era profeta, supiera quién es la persona que lo está besando. Y el Señor le responde, Simón, y le cuenta aquella cosa de que un acreedor, a uno le debía 500, otros 50, y a los dos perdonó. Y le hace la pregunta a Simón y le dice, ¿quién crees tú que ama más? Y Simón el fariseo dice, obviamente el que se le perdonó más. Entonces le dice el Señor, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Bueno, ¿quién entró primero a la casa? ¿Quién entró primero a la casa? ¿La mujer o Jesús? Jesús. La mujer, cuando vio que Jesús estaba en la casa, se dirigió hacia pros.
Y cuando vio a Jesús en el pros, empezó a derramar sus lágrimas. Y en el cuneo empezó a besar los pies de Jesús. Entonces, hermano, esto ya es algo de corazón a corazón. Porque si Jesús entró primero y dice, esta desde que entré, como queriendo decir, ella ya estaba allí, no, ella está diciendo desde que entré a su corazón, desde que me presenció mi presencia, en esa adoración que me rindió, porque ella ¿cómo se llama? Derramó un perfume a sus pies, en ese, y después los empezó a besar, en ese cuneo, en ese besar, en esa adoración, yo entré a su corazón. Y mire, hermano, la perdonó. Gloria a Dios. No sé, hermano, si me estoy dando a entender. Yo espero que sí, ¿va? Entonces, mire, en la palabra, hermano, en la palabra esta procusneo, adorar, es la palabra que se usa con más frecuencia. Y la que se traduce, se usa en un acto de homenaje o referencia suprema a Dios y una reverencia suprema a Cristo. Entonces, cuando uno hace ese procusneo, uno entiende, hermano, lo maravillosa que es la reverencia suprema al adorar a Dios. Nosotros, hermano, tenemos que entender, hermano, cuando adoramos a Dios, cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar, tenemos que entender que una adoración con esa reverencia suprema, con ese respeto absoluto, hermano, es una delicia. Es una delicia, hermano, de veras. Ese propusneo, esas reverencias supremas, es un deleite para nuestro espíritu, alma y cuerpo al adorar a Dios cuando nos presentamos a adorar a Dios en su casa. Amén. Entonces, hermano, otra base, por así decirlo, para adorar, puede adorar solo a Dios. Nuestra adoración basada solo en Dios y adorarlo solo a Él. Pero también la adoración verdadera se centra y se enfoca en Jesús, nuestro Señor. Jesucristo, mire, ¿por qué? Porque Jesucristo es la imagen de Dios, el creador, sustentador y reconciliador de toda la creación. Y es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Entonces, así como dice Colosenses 1, del 15 en adelante, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, potestades, principados. Hermano, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar en nuestro corazón, para adorarlo, cuando nos presentamos, hermano, a la casa de Dios para adorarlo. Entonces, hermano, nuestra adoración verdadera debe estar centrada y enfocada en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Entonces, hermano, a Dios le plació, pero aparte de que Jesús es Dios, a Dios le plació, hermano, revelarse a sí mismo a través de su Hijo. Entonces, y reconciliarnos ante Él por medio de su muerte. Entonces, adorar a nuestro Señor Jesús, hermano, es un deleite por lo que Él es, el Cordero de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Denle gloria a Dios ahí donde está usted escuchando, hermano. Hermano, Jesús es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que quitó nuestro pecado, aquel que es digno de toda alabanza y toda honra. Pero más que eso, hermano, Él es nuestro centro de adoración también, nuestro enfoque, porque Él es Dios. Adorar a Jesús es la única y mejor experiencia íntima que uno puede tener con Dios. Al adorar a Jesús, hermano, desciende Dios, nuestro Padre, con nosotros, hermano. Y miren, esa intimidad, con esas palabras que yo sé que usted le dice, que ya no le pedimos nada, sino que solo en ese ambiente postramos nuestro corazón, nuestra mente y muchas veces también nuestro cuerpo. Y hermano, de nosotros solo salen palabras de adoración.
palabras de exaltación para nuestro Rey. Jesús es el enfoque de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque en Él, dentro de Jesús, habita la obra del Padre para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Toda la obra de Dios, hermano, cuando nos hizo un pueblo de su prado y ovejas de sus manos, hermano, toda la buena obra, aquel que empezó la buena obra y que la va a perfeccionar, toda esa obra habitó, la puso para que habitara dentro de Jesús, para que nosotros adoráramos a su Hijo. Aleluya. Y por medio de al adorar al Hijo, obviamente estaríamos adorando al Padre también. Entonces, hermanos, según Apocalipsis 5, en nuestro Señor Jesús está la suprema adoración, la suprema reverencia, el procusneo de nosotros para nuestro Padre. Aleluya. Por eso Apocalipsis 5:24, Apocalipsis 5, del 2 y de ahí del 4 al 14 dice: y vi a un ángel, mire pues lo que dice aquí, y vi a un ángel que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces mire lo que hace Juan, el apóstol Juan. Entonces dice: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermano, el apóstol Juan, que anduvo con él, el apóstol Juan que se recostaba en su pecho, el apóstol Juan que vio, hermano, cuando de él brotaba toda la sangre, porque él estuvo al pie de la cruz, el apóstol Juan, hermano, que estuvo en los momentos con él de alegría y de tristeza, hermano, él no había entendido que el Cordero de Dios era digno de toda adoración. Primero se quería postrar ante un ángel, que hasta 2 veces. Por eso el ángel le dijo otra vez: no lo hagas, solo póstrate ante Dios. Y ahora, hermano, en esta dimensión celestial, hermano, el apóstol Pablo, cuando preguntaron quién es digno de abrir y desatar los sellos, hermano, él se pone a llorar, porque, hermano, él dice que él no vio a nadie, como nadie se movía, él no vio a nadie que es digno de desatar esos sellos. Entonces, hermano, imagínense, si eso le pasó al apóstol Juan, al discípulo que el Señor amaba, y en esa dimensión, hermano, celestial, el hermano no mira a Jesús, al Cordero de Dios, digno de adorarlo, ¿cómo será nuestra adoración entonces, hermano? Será entonces necesario que indaguemos más, que hagamos este procusneo y que nos dirijamos hacia la adoración, hacia Dios, que besemos sus pies, para que en esa actitud de adoración, en ese acto de suprema reverencia, hermano, realmente nosotros comprendamos que solo Jesús es digno, el Cordero de Dios, digno de ser adorado. Es que mire qué sorprendente que al apóstol Juan le haya pasado esto, hermano. Y dice, hermano, pero mire, él se puso a llorar porque ni siquiera había alguien digno de mirar ese libro, menos de tocarlo. Y él se pone a llorar porque no vio a ninguno. Qué tremendo. Entonces, ¿será que nos falta a nosotros comprender la adoración, hermano? ¿Será que a nosotros, hermanos, realmente tenemos claro el concepto de lo que es adorar a Dios? O solo, hermano, como decía Isaías 29, solo hacemos lo que nos han enseñado en los cultos, en las doctrinas, en todo. Pero, hermano, en lo íntimo, ¿será que hemos aprendido realmente a adorar a Dios? Y tenemos la concepción, el rema dentro de nosotros, que solo Él es digno de adorarlo. Porque nosotros podemos decir, sí, hermano, sí, sabemos. El apóstol Juan, hermano, ya cuando tuvo que mostrar que sí sabía adorar, hermano, se topó con que no. Se le quería hincar a un ángel. Y después cuando preguntaron quién es digno de abrir el sello, y obviamente, hermano, él que anduvo
anduvo con Jesús en la tierra, el hermano hubiera dicho: sí, el Cordero de Dios, mi Señor que murió en la cruz del Calvario, Él es digno. Pero no, hermano, no dijo eso. No dijo eso. Tiene un ambiente de adoración celestial, hermano. Ahora, si el apóstol estaba así, repito, ¿cómo estaremos nosotros, hermano? ¿Cómo estaremos nosotros? Pero mire, después en el 5 dice: y uno de los ancianos me dijo. Hermano, es que cuando si nosotros queremos aprender a adorar, está bien en lo íntimo, gloria a Dios. Ahí sí que por nuestras propias pistolas, pero tenemos que dejar guiarnos también por la palabra, hermano, que dan nuestros siervos, los siervos de Dios que nos cubren, nuestro apóstol, nuestra pastora, nuestros profetas, hermano, genuinos. Tenemos que seguir las indicaciones, hermano. Cuando dan un tema de adoración, hermano, tenemos que comernos esa palabra, hermano, tenemos que ponerle atención. Porque el anciano aquí es figura de alguien maduro, de alguien, hermano, que alcanzó cierta madurez. Entonces, mire, el anciano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, Juanito, no seas llorón. Ya no llores, hombre. Mira, es aquí. Mírenlo con lo que lo corrige. O mejor dicho, con lo que le enseña. Es aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Hermano, con la misma palabra, porque esto está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, y un montón de versículos del león de la tribu de Judá. Hermano, el anciano lo lleva a la palabra, lo lleva, hermano, al león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David. Hermano, él ha vencido, le dice. Entonces dice la Biblia: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hay una versión que dice un cordero degollado, un cordero. Hay otra versión que dice un cordero crucificado. Entonces, mire, hermano, vio y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: oiga, la adoración a Dios hace que de nosotros, de nuestro interior, fluya un canto nuevo. Por eso, hermano, leíamos en los conceptos, en las palabras allá decían de los cultos y de la forma que adoramos, decía una repetición de palabras. No, hermano, cuando nosotros verdaderamente adoramos, hermano, la adoración suprema, reverencia suprema que le damos al Cordero de Dios, hermano, esto provoca en nosotros un cántico nuevo. Entonces dice, hermano, y ese cántico, mire, dice: eres digno de tomar los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y toda lengua y toda nación. Y miren lo que dice el versículo 14: los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar, tenemos que saber que Jesús es nuestro centro de adoración también. Hermano, y la adoración verdadera también es empoderada por el Espíritu Santo. La Biblia aclara que somos nacidos en este mundo como hijos de ira y muertos delante de Dios. Sin embargo, por medio de la gracia, mediante la fe, según Efesios capítulo 2, somos vivificados ante Dios y muertos al pecado, según Romanos 6. Entonces, la adoración verdadera es empoderada por el Espíritu Santo. Solo aquellos que han sido vivificados y que andan en el Espíritu Santo pueden adorar verdaderamente a Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios, ya vamos casi terminando. Primera de Corintios 12:3, la versión Yuneman. Dice: por lo cual os declaro
que nadie en espíritu de Dios, hablando, dice anatema a Jesús. Y nadie puede decir Señor Jesús, sino en Espíritu Santo. O sea, aquí mira, aquí no dice como dicen otras versiones, por el Espíritu Santo. Aquí dice en Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo. Entonces, hermano, por eso es que la adoración de Dios es empoderada por el Espíritu Santo, porque solo Él, ¿se acuerdan de Juan 4? Él nos guía a ser los adoradores que Dios quiere que seamos. Él nos guía a adorar verdaderamente. Entonces, hermanos, dentro del Espíritu Santo somos los adoradores que Dios busca. Amén. Y mire, hermano, la adoración verdadera se basa también en la palabra. Y mire, ponga atención a esto, por favor. Porque la palabra de Dios debe ser la máxima base de todo lo que hacemos en la adoración. Les repito, la palabra de Dios tiene que ser la máxima base de todo lo que hacemos en la adoración para nuestro Dios. No podemos adorar, hermano, poniendo otra base. No podemos adorar, hermano, bajo palabras humanas, conceptos de palabras humanas. Tenemos que tener la palabra de Dios como base cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar. Ya sea, hermano, que haya cantos, oración, predicación. ¿Por qué? Porque Dios obra mediante, conforme y solo por medio de su palabra. Dios no va a obrar fuera de su palabra. Perdóneme, pero no es así. Por eso, hermano, la adoración verdadera se basa en la palabra de Dios. Entonces, hermano, por lo mismo que les digo, que Dios no va a obrar fuera de su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Mire, Él creó por medio de su palabra, según Génesis 1. Sostiene a la creación por la palabra de su poder, según Hebreos 1:13. Vino a este mundo como la palabra, según Juan 1:1. Nos salva por el poder de su palabra, según Romanos 1:16. Y mire, en 1 Corintios 14:26 dice: ahora bien, mis hermanos, porque mire, hermanos, no podemos adorar a Dios en desorden. Y ese desorden, hermano, adorar a Dios en desorden es adorarlo como nosotros queremos. Y no se puede. Cuando nos presentamos a la casa de Dios para adorar, hermano, no podemos adorar cada quien por su cuenta. No. Ahorita vamos a ver otra cosa preciosa de eso. Todavía me quedan ahí unos minutitos. No podemos adorar a nuestra manera. Entonces, hermano, dice Corintios 14:26. Ahora bien, mira, aquí es un orden para adorar. Mis hermanos, hagamos un resumen cuando se reúnan en la casa de Dios para adorar. Uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial. ¿Se da cuenta que adorar a Dios no es solamente cantar, hermano? Entonces dice, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe ser en orden y fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, hermano, hay otras versiones que dice que cuando nos reunimos hay cantos, hay esto. Pero mire, hermanos, yo miré ese versículo que hay cuando nos reunimos y ahí no dice hay adoración. Ahí solo dice hay cantos, hay alabanza, hay lenguas, hay interpretación de lenguas, pero no dice adoración. Porque, hermano, cuando nos presentamos a la casa del Señor para adorar, tenemos que adorar en orden. Y todo el culto que hacemos metidos en el ambiente de adoración, hermano, por eso le decía la semana pasada, nosotros desde que entramos, desde que vamos a la iglesia, ya deberíamos de llevar nuestro corazón postrado y nuestra mente postrada para llegar y todo lo que se hace en el culto sea para nosotros un culto de adoración, todo, los cantos, la alabanza, hermano, la palabra, todo tiene que ser un culto de adoración para Dios. Entonces, por eso ahí no dice hay adoración,
porque todo forma un culto de adoración para Dios. Todo lo que hacemos en la casa de Dios para adorar. Entonces, debido a que la adoración se basa en la palabra de Dios, cuando nos reunimos como iglesia, hermano, mire, deberíamos adorar, leer la palabra, adorar, cantar la palabra, adorar, orar la palabra, adorar, predicar la palabra. Hermano, nosotros tenemos que adorar la palabra porque la palabra es Cristo. Nosotros tenemos que adorar la palabra bendita de Dios. Porque, hermano, por medio de la palabra escrita, la palabra de Dios, Él ha hecho todo. Por medio de su palabra, hermano. Por eso le decía, por medio de la palabra en Génesis 1, Él creó. Por medio de la palabra, hermanos, Él nos hizo. Por medio de la palabra Él nos salvó, hermano, y la palabra es Cristo. Entonces nosotros deberíamos de adorar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, viva, debería de ser motivo de un culto de adoración para nosotros cuando nos presentamos a la casa de Dios. Porque mire, hermano, en la casa de Dios todos hablamos de la palabra. Pero entonces, hermanos, si todos adoráramos, decir un versículo de la palabra, si todos, hermanos, adoráramos la palabra, hermanos y hermanas guerreros, el ambiente de adoración, hermanos, se hiciera más intenso, hermano. Entonces ahí bajaría Cristo, la presencia misma de Dios, la gloria cabot de Dios, y nos llenaría, hermano, nos pondría todos bajo su nube. Entonces, hermano, la verdadera adoración requiere que busquemos a Dios en el Espíritu Santo. Nuestra adoración debe ser apasionada, vehemente. Nuestra adoración, ¿por qué? Porque es nuestra respuesta en espíritu a la verdad de quién es Dios en Cristo. ¿Quién es Dios metido en Cristo? Entonces, hermano, la adoración verdadera edifica. Ya con esto vamos terminando. Aunque la adoración se trata de Dios, como ya dije, y no de nosotros, la verdadera adoración edifica a los creyentes en mente y corazón. Miren lo que dice Efesios 4:13, la versión oro. Hasta que arribemos todos a la unidad de una misma fe y de un mismo conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la edad perfecta, según la cual Cristo se ha de formar místicamente en nosotros. Dios mío, esta versión me gana, hermano, me gustó tanto. Porque mire lo que dice, a la medida de la edad perfecta, según la cual Cristo se ha de formar místicamente en nosotros. Aleluya. Entonces, mientras más adoremos a Cristo, entonces místicamente dentro de nosotros, hermano, Cristo se va a ir formando cada vez más por medio de la adoración. Entonces, por eso es que el Señor quiere solo adoradores. Por eso el Señor vino a buscar solo adoradores. Solo adoradores. Porque, hermanos, solo los que adoran a Dios, solo los que son adoradores como Él quiere que sean, y solo los que adoran a Dios verdaderamente, hermano, son los que van a entender, son los que vamos a comprender y vamos a entender, hermano, que la adoración, hermano, la adoración suprema, con todo respeto y absoluta, es la que hace que Cristo, hermano, se forme místicamente en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dejaremos, dice, mire hermano, dejaremos el 14, dejaremos de ser como niños que fluctúan, que cambian de idea en cuanto oyen algo nuevo y que al fin son arrastrados por doctrinas erróneas de gentes astutas que los convence con palabras aparentemente veraces. El 15, llegados a este punto,
Sigamos en todo momento la verdad con amor. La verdad es Cristo, el amor es Cristo. En nuestro trato con los demás. Así que cada vez seremos más semejantes a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Bajo su dirección, las diferentes partes, oiga, por eso es que la adoración, hermano, verdadera edifica. Entonces dice, bajo la dirección, las diferentes partes del cuerpo, según el don que cada uno, se armonizan y ayudan mutuamente. De modo que el cuerpo entero va creciendo y es espiritualmente edificado en amor, en el amor de Cristo, en la verdad de Cristo. Mire a todo lo que nos conlleva la adoración. Y hermano, ya para concluir, la adoración verdadera va más allá del domingo. Y eso téngalo por seguro. La adoración verdadera va más allá del culto que le podamos rendir a nuestro Señor, a nuestro Dios los domingos. Como creyentes en Cristo no debemos dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10, 24 y 25, pero necesitamos recordar que bajo Cristo la verdadera adoración es un asunto de todos los días, todos los días. Todos los días debemos de dar nuestras vidas enteras a Dios como sacrificios vivos, según Romanos 12, del 1 al 2. Esto significa que debemos adorar a Dios en la forma en que vivimos cada día en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en Hebreos 10, 24, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, mire, hermano, no es porque Dios va a venir el día, aquí está hablando del arrebatamiento, y no es porque Dios va a venir un domingo, por así decirlo, y a los que estén congregados en el domingo o el día que estén congregados en la iglesia, a ellos se van a ir. No. Esta palabra congregarnos va más allá. Esta palabra, hermano, es un episinagoge, que quiere decir reunir juntamente. Y esto, hermano, va relacionado al arrebatamiento. Esto, hermano, significa recogimiento. Miren lo que significa. Y se utiliza en 2 de Tesalonicenses 2:1 del arrebatamiento de los santos. Hermanos, nosotros tenemos que estar congregados más que en una iglesia, en cuatro paredes, congregados, hermano, en el amor de Cristo, como leíamos en Efesios. Mientras Cristo místicamente se va formando en nosotros por medio de la adoración, nosotros tenemos que estar congregados, hermano, en las nubes. Nadie crece para abajo, todos crecemos hacia arriba. Entonces, mientras que nosotros más adoremos a Dios, más como cuerpo vamos a ir, hermano, creciendo, y más vamos a ir despojándonos de esta tierra, y más vamos a llegar, hermano. Le voy a decir algo. Yo creía que eran las nubes que nosotros miramos en el cielo, pero, hermano, la adoración, hermano, oiga bien lo que le voy a decir, y lo digo con temor y temblor del Señor, pero estoy seguro y convencido de lo que le voy a decir. La adoración, hermano, hace que descienda la nube, la presencia de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros adoramos a Dios y desciende esa gloria cabot, la misma esencia de Dios, Dios mismo, y nos cubre con su nube, esas nubes son las que nos van a llevar al encuentro con nuestro Señor. El Señor viene por su vida misma. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo que somos nosotros, Dios ha derramado su vida misma, la vida de Cristo. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque Dios viene, hermano, por la vida que hay en el cuerpo. Porque si Él es la cabeza, entonces Él viene por su cuerpo, que es la iglesia. Pero la iglesia, la novia, tiene que tener la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida misma que Él derrama por medio de la adoración, por ese proscuneo,
cuando nos dirigimos hacia la casa de Dios para adorar, y cuando ya en nuestro cuneo, hermano, empezamos a besar los pies de Jesús y Él mismo está allí, hermano, y desciende esa nube gloriosa, hermano. Es que mire, todos los adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, tendríamos que ser una nube. Tendríamos, hermano, que estar cubiertos, hermano, por la nube de Dios. Todos tendríamos que ser una nube, a manera de que como vamos creciendo, hermano, y lleguemos y estamos esperando el arrebatamiento, hermano, que cuando Cristo, nuestro Señor, venga por nosotros, mire la nube de la adoración, esa adoración que hace descender la presencia de Dios, hermano, donde está la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la adoración nuestra debe ser sobrenatural, no solo natural, hermano. Por favor, tome muy en cuenta eso. Te lo digo en el amor de Cristo, con todo respeto, humildemente si quiere. Se lo digo en el amor de Cristo. Nuestra adoración, hermano, no nos conformemos con una adoración natural. Nuestra adoración, hermano, tiene que ser sobrenatural. Si usted quiere, empecemos llorando. Bueno, con nuestros sentimientos, nuestra alma, gloria a Dios, empecemos. Pero después, hermano, con nuestro cabello, hermano, sequemos los pies de nuestro Señor y derramemos nuestro perfume y besémosle los pies. Besémosle los pies a aquel que es digno de toda adoración. A manera que descienda la nube de Dios a nuestra vida. Porque esa nube identifica, hermano, a los que son adoradores en el Espíritu, dentro del Espíritu, y a los que tienen una adoración verdadera. Entonces, hermano, no nos conformemos con una adoración natural, no. Nuestra adoración tiene que ser sobrenatural, hermano. En nuestra humanidad debe de haber una sed, un hambre de nuestro espíritu que necesita ser llevado hacia Dios, para que en Él y por medio de la adoración seamos saciados, tengamos ese cuneo, tengamos, hermano, al besar los pies de Jesús, esa adoración sacie la sed y el hambre que tenemos de Cristo. Entonces, hermanos, no nos conformemos con una adoración natural. No nos conformemos con una adoración de culto. No nos conformemos, hermano, con una adoración, como decíamos la semana pasada, una adoración de reloj. No, hermano. Que nuestra adoración en el Espíritu, dentro del Espíritu, hermano, que nuestra adoración sea la adoración que agrada a Dios. La adoración que hace descender la nube de Dios. Y ha metido dentro de esa nube que aprendamos a elevarnos. Y que, como decía Efesios, hermano, la versión oro que leímos, que ya cuando místicamente Cristo crezca en nosotros, nos vaya elevando. Y ya congregados, como dice Hebreos, ya congregados, todos estemos bajo la presencia de Dios, la nube de Dios. Entonces cuando Cristo venga va a decir, ahí está la presencia de mi Padre. Ahí están los adoradores en espíritu y en verdad. Ahí están los que dejaron que el Espíritu Santo de Dios, de mi Padre, los guiara a ser los adoradores que mi Padre quiere que sean. Es una bendición, hermano. Es una bendición saber realmente, cuando nos presentamos a la casa de Dios, saber, hermano, realmente a qué nos presentamos. Si es adorar, adorémoslo. Pero no como nosotros creemos que tenemos que adorarlo, sino como Él pide en su palabra que nosotros le adoremos. Oremos. Ya me pasé, perdón que me han pasado 2-3 minutos. Perdónenme, sí. Pero solo oremos para que esta palabra, hermano, se haga vida en nosotros. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Y digámosle al Señor, papito lindo, en esta noche, queremos, Señor, queremos ser adoradores. Queremos habitar en tu presencia. Queremos habitar en esa presencia preciosa. Postrados a tus pies, besándote tus pies santos. Solo allí queremos
queremos estar, Señor, en tu habitación, en tu casa de adoración, por siempre, Señor. Llévanos a ese prospuneo, Señor, a ese lugar donde tú habitas en la adoración. Que cuando nosotros, mis hermanos y mis hermanas, adoremos, descienda la nube de Dios donde lo adoremos y llene toda nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a adorarte diariamente, todos los días, en todo momento, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón y que ha salido de mi boca se haga vida, se haga vida, se haga vida en el corazón, espíritu, alma y cuerpo, mente de mis hermanos guerreros y guerreras, en el nombre de Jesús. No porque la dije yo, Señor, no, a ti es toda la gloria, sino porque así como me edificaste a mí con esta palabra que me diste en el aislamiento que tuve, Señor, cuando yo creía que era adorador, pero por medio de esta palabra me enseñaste que no, pero me corregiste y ahora me has llevado a un nivel de adoración que yo no conocía. Padre, que esta palabra, Señor, sea ministrada también en mis hermanos y hermanas. Y yo sé, Señor, que esa nube va a descender, que esa presencia tuya va a descender. Llévanos, Señor, que nuestra vida sea un propusneo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Que anhelemos a cada momento de nuestra vida dirigirnos hacia tus pies para adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a mis hermanos y hermanas para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por esta bendición de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, a tu nombre damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, guerreros y guerreras, gracias por el privilegio, primeramente a Dios y a nuestra hermana Brenda que me lo cedió. Gracias por ese privilegio hermoso de haber compartido este tema con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición. Y si le quedó alguna duda, vuelva a oírlo. O mejor dicho, pregúntele a Dios. Mejor dicho, lea su palabra. Y ahí el Señor le va a confirmar que todo lo que Él puso en mi corazón tiene textos básicos. Está basado en la palabra. Y yo sé que va a ser de grande bendición para usted. Que Dios me los bendiga. Y será hasta la próxima, hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.